vamos a hacer una oración. Amoroso Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos, Señor, tu amor. Tan grande es tu amor, Señor, que no te importó ofrendar a tu propio Hijo en la cruz para salvar a todo aquel que cree en tu Hijo, en tu palabra, Señor. Pero hoy deseamos, Señor, que tú sigas hablando en nuestro corazón, que nuestros corazones sean sensibles a la voz y a la palabra, Señor, a nuestro corazón, Señor, y que nos acerquemos con esa certidumbre, Señor, de tu existencia, Señor, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre y por todos los siglos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a platicar sobre la posición de María. Realmente hay un deseo de Dios para todos nosotros que tomemos la misma posición de María. ¿Para qué podemos tener nosotros, o cuál es el deseo de Dios en la vida de todos nosotros para tener la misma posición de María? Primero, para escuchar la voz del Señor. Y vamos a basarnos en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Y dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y la mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose María a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta, su hermana, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose Marta al Señor Jesús y le dijo: Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, por su gran amor y su gran sabiduría, le responde a Marta, le dice: Marta, Marta, tú siempre estás afanada y estás turbada con muchas cosas en la cabeza. Pero ¿sabes qué? María ha escogido la mejor porción. ¿Y sabes qué, Marta? Pero solamente una cosa es necesaria. Y vemos el ejemplo de María. Tu hermana ha escogido la mejor parte. Y esta parte, que es la palabra de Dios, y estamos hablando de vida eterna, la cual no se le da quitada. Y vamos a estudiar hoy la posición de Marta. Vemos que a Marta se ocupaba en todos los detalles del trabajo. Marta era una mujer que se caracterizaba que ella tenía mucha distracción, mucha preocupación y mucho cuidado en lo que ella desempeñaba. Marta, por sus grandes ocupaciones, esta mujer mantenía una posición alejada de la palabra, de la oración y del rostro de Jesús. Pero hoy vamos a ver también la posición de María. Y la posición de María era una postura de adoración, de clamor, de escuchar al Señor y ver su rostro. Y en el versículo 41-42 de Lucas 10, respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas en la cabeza. Pero ¿sabes qué, Marta? Hay una cosa fundamental en la vida cristiana. María ha escogido la buena parte: escuchar la palabra de Dios, estar cerca de mi corazón. Esto no se le hará quitar. Mientras nosotros estamos buscando verdaderamente
la presencia de Dios. Tomamos la misma posición de María, estar a los pies de Jesús. Toda nuestra atención es en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. La mirada de nosotros es únicamente en Jesús. No es en las circunstancias que nos rodean. No, puesto los ojos en Jesús. Marta estaba afanada en el trabajo, pero la mirada de nosotros, la única mirada que debemos de tener es en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Pero vamos a recordar qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y hay un mandato de Dios en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 9. Y vemos a Aarón. Dice, manda a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sacerdote junto con sus hijos. Y le dijo, esta es la ley del holocausto, de las ofrendas. El holocausto, el sacrificio, estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y en Levítico capítulo 6, versículo 13, dice que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dios da la orden de mantener el fuego encendido sobre el holocausto, sobre el sacrificio, todo el día, las 24 horas. Dice, fuego encendido sobre el altar toda la noche. Pero ahora el fuego significa para nosotros nuestras oraciones. Cuando Dios le dice a Aarón, debes de mantener el sacrificio, el holocausto, con fuego encendido toda la noche hasta la mañana. Aarón recibe esta orden y Aarón lo obedece junto con sus hijos. Entonces, para la vida de nosotros, el fuego son nuestras oraciones. Y las oraciones, como Dios le dice a Aarón y a sus hijos, mata el animal en holocausto, mantén en fuego intenso toda la noche hasta la mañana. Es una orden que este hombre recibe, pero también para nosotros es una orden de mantener que el fuego encendido, que es la oración. Y antes de la oración debemos de estudiar la palabra de Dios. Es volver nuestros ojos a las Escrituras, porque si nosotros volvemos nuestros ojos a las Escrituras, Dios nos va a permitir conocer su corazón, conocer su propósito, pero también su voluntad. Porque dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas darán cuenta de mí. Es decir, si nosotros conocemos la palabra de Dios, Dios encenderá en nuestro corazón un deseo profundo de la oración, donde en la oración vamos a proclamar su palabra, no nuestras palabras, su palabra, por lo que es más maravilloso que Dios ha creado, es su palabra para la vida de nosotros. Solamente a través de la palabra el Señor se mostrará, nosotros conoceremos su corazón. Por eso es indispensable, fundamental, escudriñar la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado. También si nosotros leemos su palabra, vamos a desarrollar en nuestra vida una vida conforme a la palabra de Dios. La vida de nosotros va a ser edificada en su palabra, donde Dios
nos dará el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, y Él nos revelará su palabra. El apóstol Pablo en Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La única manera de conocer el corazón de Dios es la posición de María, estar a los pies de Jesús, a los pies de su palabra, tener un corazón de decirle al Señor, yo necesito conocer más tu corazón, yo necesito, Padre, que tú me des la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento de tu palabra para conocer tu propósito y tu voluntad en mi corazón. De tal manera que nosotros no debemos de ignorar la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo a los saduceos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuán fundamental es de que nosotros debemos de conocer las sagradas escrituras, porque si nosotros conocemos las escrituras, vamos a conocer el poder de Dios y vamos a tomar la misma actitud de María, estar a los pies de Jesús, escudriñando la palabra de Dios, donde Dios hablará a lo más profundo de nuestro corazón. Veamos la importancia de orar las promesas, no nuestras propias palabras. No, Dios nos ha llamado a que proclamemos su palabra. En Lucas, en el capítulo 4, versículo 4, dice, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está. Y cuando la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, escrito está, es porque también está escrito en el Antiguo Testamento. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en el tiempo presente continuo. La palabra de Dios sigue saliendo y seguirá saliendo todo el tiempo. Es decir, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, proclamamos la palabra de Dios en la oración, esas promesas, Señor, tú las has dicho y tú las has puesto en mi corazón para que yo proclame tu palabra, porque nosotros somos proclamadores de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros expedimos el aroma del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre más nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a proclamar su palabra, hablaremos de su palabra, daremos testimonio de su palabra, porque es lo más maravilloso que nosotros tenemos hoy en día. Por eso dice en Isaías 43, 19, he aquí, dice Dios, que yo hago cosa nueva. Qué maravilloso cuando dice yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, sus promesas, son las promesas que Dios ha plasmado en las Sagradas Escrituras. Y nosotros somos los que proclamamos su palabra. Por eso dice el Señor, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Cómo Dios va a hacer las cosas nuevas? Cuando la iglesia de Jesucristo se levante en la posición de María, con un deseo profundo de buscar y de escudriñar las Escrituras, para que nosotros proclamemos su palabra. Entonces Dios, cuando Él escuche el clamor de nosotros con su palabra,
dice que Él hará cosa nueva. Y dice que pronto saldrá a luz. Y dice, otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios abrirá las fuentes para traer vida eterna cuando nosotros soltamos, proclamamos su palabra. Esa es la proclamación de la palabra. Esa es la posición de nosotros, la posición de María, el estar a los pies de Jesús, estudiando y meditando su palabra. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace en la vida de nosotros? Nos ilumina. Y cuando la luz penetra, nada puede esconderse en esa luz. Nuestras oraciones afectan nuestro destino, que son las palabras, las promesas, pero también cuando proclamamos esas promesas, afectarán no únicamente a nuestra persona, afectarán también a nuestra familia, afectarán a nuestra nación. Por eso es indispensable que nosotros estudiemos y meditemos su palabra. Y vemos un ejemplo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 3. En el versículo 1 vemos cuando Salomón acabó de orar, hijo de David. Dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová, dice que la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar en la casa los sacerdotes de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová, Shekinah, sobre la casa, dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo de Israel? Dice, adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Jehová es Dios bueno y su misericordia es para siempre. Pues es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Isaac, ese es el Dios de Jacob, y es el Dios del pueblo cristiano. Es el Dios que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos un corazón que se arrepiente. Jesús viene a tu corazón y tú perteneces al Dios de Abraham. El tiempo del incienso ha llegado, la oración y la proclamación de las sagradas escrituras, de las promesas de la oración. Cuando nosotros usamos las promesas de Dios en oración, sabemos que no son nuestras palabras, son las grandes promesas de Dios. Y cuando declaramos las promesas de Dios, las creemos en lo más profundo de nuestro corazón. Esas promesas están más cerca del corazón de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida. Jesús dice, en él, en Jesús estaba la vida. Y la vida, Jesús, era la luz de los hombres. La importancia de escuchar la palabra de Dios y tener un corazón de una convicción de arrepentimiento y decirle, Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. Yo necesito que mi corazón sea transformado, de que tú creas en mi corazón un corazón nuevo, un corazón que abrace tu palabra,
Un corazón que camine de acuerdo a tu palabra. Un corazón que obedezca a tu palabra. Un corazón que obedezca la voz, las escrituras, que son tu palabra, Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero que repitas estas palabras conmigo. Dile: Señor Jesús, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, Señor, mi pecado. Mi pecado está delante de mí, Señor. Yo necesito un corazón limpio y un espíritu que renueve mi vida, un espíritu que dirija mi vida, Señor. Yo quiero tomar la posición de María, el estar a los pies de Jesús, únicamente escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy, Señor Jesús, entrego mi corazón para ti. Te lo entrego todo, Señor. Y te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Porque bien dice tu palabra, Señor, que la persona que recibe a Jesús es una nueva criatura, es una nueva persona que tiene nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas actitudes, nuevos motivos, porque tiene un nuevo corazón, un corazón que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque hoy recibo la sanidad de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.